mensaje de la palabra del Señor. Hoy he querido titular este tema, lo bueno de lo malo de Dios. Yo sé que el puro tema ya trae unos pensamientos en cada uno de nosotros en decir, bueno, pero si la naturaleza de Dios es que Él es bueno, todo lo que derrama Dios es bueno, y es una verdad. Todo lo que Dios derrama sobre la vida de nosotros es bueno. Todo depende de la forma en cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros sentimos que lo que Dios nos está dando es bueno para nosotros. Pero quiero empezar, hermanos, diciendo que acabamos de terminar un año en el cual trajo situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros, un año que puso a pensar a muchos de nosotros en cuanto a lo que estaba pasando en nuestra vida. Yo sé que muchos sufrimos adversidades que hicieron tambalear nuestra economía, adversidades que hicieron tambalear nuestra vida espiritual, nuestra fe, que hicieron tambalear nuestra economía, y esto debido a que muchos de nosotros creíamos que éramos dueños de todo, que nosotros éramos los que podíamos decidir qué hacer y qué no hacer en el día de hoy o en el día de mañana. Nosotros podíamos decidir sobre nuestro rumbo de nuestra vida, y nos dimos cuenta que no era así. Y este año que acaba de terminar nos trajo a nosotros muchas enseñanzas buenas que nosotros podemos obtener para que este año que está comenzando sea mejor en cuanto a nuestra vida espiritual. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no dejemos de pensar de que Dios siempre nos dará cosas buenas en nuestra vida. Por eso Eclesiastés dice, 3 del 1 en adelante, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo sé que muchos pasamos momentos de adversidad. Yo sé que alguien pasó algún momento de adversidad que lo hizo dudar, que lo hizo pensar, bueno, si yo me porto bien, ¿por qué me está pasando esto? Pero también pasamos tiempo de prosperidad. Y ese tiempo de prosperidad es cuando todo nos sale bien. Y usted dice, si esta es la vida cristiana, no quiero quitarme de aquí. Quiero estar todo el tiempo aquí, porque así es la vida cristiana. Pero también pasamos momentos de prueba y pasamos momentos de muerte o tiempos de muerte. Yo sé que a más de uno, algún familiar, se fue de este lugar, porque así fue la decisión de Dios. Y esto nos hace pensar de que nosotros no somos dueños de nuestro tiempo, sino que es Dios el que mueve todo, es Dios el que hace que las cosas sucedan conforme a su santa voluntad. Y esto lo debemos de tener nosotros siempre en mente. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios. Si nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios, nosotros estaremos entonces cobijados por el poder de nuestro Padre Celestial, y Él nos ayudará a que nuestra vida espiritual sea fortalecida en todo momento. Quiero que busquemos en el libro de Lamentaciones, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 41. Lamentaciones 3, 37 al 41. ¿Quién lo tiene? Por favor, ¿no puede leer? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente?
La mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros corazones, nuestro camino, y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hermanos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos que Dios es el que mueve todo en el universo, que nada sucede si no es la voluntad de Dios, entonces nosotros empezaremos a confiar en que Dios es el dueño de nuestras vidas. Por eso yo tengo que poner mi vida en las manos de Dios, porque Él sabrá qué hacer con mi vida. Él buscará la forma en que yo pueda transformar mi vida para que todo lo que pase a mi alrededor pueda verlo con unos ojos en que yo pueda sacar de todo eso que está pasando lo bueno para el crecimiento de mi vida espiritual. Yo sé que quizás usted, cuando pasó un momento de adversidad, usted dirá, bueno, pero si esto me está pasando, que estoy yendo a la iglesia, que estoy buscando a Dios, estaba yo mejor estando en el mundo, allá no me pasaban estas cosas. Muchos podemos pensar de esta forma, pero no vemos de la forma en que Dios está viendo las cosas en nuestra vida. Dice la Escritura que Dios no mandará carga alguna que nosotros mismos no podamos soportar, porque Dios nos ayuda a nosotros a que todo lo que pasa en nuestra vida podamos sacar lo bueno para beneficio de nuestra vida espiritual. Hay muchos personajes que pasaron muchas tribulaciones, muchos personajes en la Biblia que ellos sufrieron adversidades, pero ellos tenían una virtud de parte de Dios, que podían transformar las cosas negativas, las cosas malas, en positivas para sus vidas. Uno de ellos fue David. Dice el Salmo 31, 15 al 16. ¿Quién lo tiene lo puede leer, por favor? En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Mire, David fue un hombre que desde su niñez empezó a confiar en Dios, a tal grado que cuando estaba el pueblo de Israel enfrente del pueblo filisteo, ¿se acuerdan cuando Goliat salía y empezaba a insultar, empezaba a humillar al pueblo de Israel, diciendo, si hay alguno entre vosotros que pelee contra mí y me venza, nosotros seremos sus esclavos? ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Dice que tenía miedo, porque ese hombre era un gigante, porque ese era un hombre fuerte, corpulento, guerrero desde su niñez, desde su juventud, y ellos le tenían miedo. Cuando David llega a dejarle comida a sus hermanos y escucha que este filisteo estaba hablando, él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar así al pueblo de Dios? Y lo llama Saúl, y cuando él está ante la presencia de Saúl le dice, ¿tú qué quieres aquí? Y él le dice, yo voy a pelear contra Goliat. Yo voy a derrotar a ese gigante que está humillando al pueblo del Dios viviente. Pero si tú eres un niño, eres un adolescente, tú eres un pastor de ovejas, no eres un guerrero, y él ha sido guerrero desde su juventud. Mire, le dice, cuando un león o un oso venía y se llevaba uno de mis corderos, yo peleaba contra ellos, y Dios me protegía y Dios me guiaba para que yo destruyera a ese león, a ese oso, y le quitara de su boca el cordero que se había llevado. Pero Dios me protegía. Y si Dios me protegió con el león y con el oso, ¿por qué no lo hará así con este hombre incircunciso, con este filisteo? Miren nada más hasta dónde llegaba el grado de confianza de David, que no le importaba que ese hombre hubiese sido toda su vida un guerrero y él un pastor de ovejas, sino que él confiaba en que no era él el que iba a pelear, sino que era Dios el que iba a pelear esa batalla por él. Y esto, hermanos, cuando nosotros entendemos en nuestra vida que no somos nosotros los que tenemos que pelear con nuestras adversidades, sino que es Dios el que tiene que pelear por nosotros, entonces
nosotros aprendemos a obtener, a sustraer de esas adversidades las cosas buenas para nuestra vida. Miren nada más. Dice el Salmo número 3. Salmo número 3. Del 1 al 8. Oh Jehová, porque se han hecho muchos mis adversarios, porque están levantándose muchos contra mí, muchos están diciendo de nada, no hay para él salvación por Dios, y sin embargo, tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de mí, y gloria de aquel que levanta mi cabeza, con mi voz clamaré a Jehová mismo, y él me responderá desde su santa montaña. En cuanto a mí, yo ciertamente me acostaré para dormir, de seguro despertaré, porque Jehová mismo sigue sosteniendo. No tendré miedo de 10 millares de personas que se hayan puesto en formación contra mí en derredor. Levántate, sí, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tendrás que golpear a todos mis enemigos en la mandíbula. Los dientes de los inicuos tendrás que quebrar. La salvación pertenece a Jehová, tu bendición está sobre tu pueblo. Amén. Miren nada más el clamor que hace David hacia Dios. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y mire, los enemigos que tenía David no eran enemigos que David se había obtenido por andar de pleitista, por andar de problemático, sino eran enemigos que David se había hecho por defender la causa de Dios sobre su pueblo. Y se habían multiplicado los enemigos y David era visto como un enemigo para muchos pueblos, porque el poder de Dios lo protegía y lo ayudaba en todo momento. Siempre David salía victorioso en todas las batallas que tenía. Pero porque David siempre ponía por delante a Dios en cualquiera que fuera su dificultad, en cualquiera que fuera su adversidad. David sabía que por sí solo él no podía competir ni pelear contra todos esos ejércitos que estaban en contra de él. Pero él siempre ponía a Dios por delante. Oh Dios, yo no puedo, pero yo sé que tú me vas a ayudar contra mis enemigos. Hermanos, en la vida del cristiano tenemos muchos enemigos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de lo que decía Efesios, de la armadura de Dios? Que no peleamos nosotros contra carne ni sangre. Bueno, nosotros tenemos muchos enemigos. Enemigos que no vemos, enemigos que no podemos palpar, pero que están ahí y que quieren que usted se salga de la vida cristiana. Esos enemigos son contra los que nosotros vamos a luchar. No es su esposa, no es su esposo, no son sus hermanos en la iglesia. Son seres espirituales contra lo que nosotros no vemos, pero que están ahí y nos quieren apartar del camino de Dios. Y contra ellos vamos a luchar, pero solo no podemos, sino necesitamos el poder de Dios para vencer, porque es Dios el que vence al enemigo, no somos nosotros. Y cuando nosotros entendemos de que no podemos luchar contra un enemigo que no vemos, entonces tenemos que depositar nuestra vida en las manos de Dios. Si yo deposito mi vida en la mano de Dios, créame que Dios peleará por nosotros y que siempre saldremos victoriosos, cualquiera que sea su adversidad. No importa qué tan grande es el problema que usted tiene, Dios le ayudará a solucionar ese problema, porque Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Amén. Él fue el creador de todo. Él creó el universo. Él creó todo de la nada. Nosotros fuimos creados de la nada. Porque así es el poder de Dios. Porque Dios es tan grande que no hay adversidad que pueda contra Él. Pero por eso nosotros necesitamos depositar nuestra vida en las manos de Dios, para que Él sea el que pelee por nosotros.
Dice, segundo punto, a pesar de poner mi vida en las manos de Dios, esto no quiere decir, hermanos, que nada malo me pueda pasar. Esto no quiere decir que yo no vaya a tener problemas en mi vida cristiana. Y quiero decir algo malo, hermanos, visto desde los ojos de nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos una visión limitada. Vemos la cosa solamente en el tiempo presente. No tenemos esa capacidad para ver que esa situación que estamos viviendo, ¿qué nos traerá en tiempo futuro? Pero Dios sí tiene ese poder para ver el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabe que lo que nosotros estamos viviendo es una situación que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 37. Yo sé que esta historia todos la conocen. Es la historia de José el soñador. Y quiero hacer unas preguntas aquí. Yo sé que esta historia todos la conocen. José fue un hombre, o mejor dicho, un joven que era muy obediente a su padre, que era muy recto en las cosas que él hacía. Y siempre que su padre le decía, ve y haz esto, él lo hacía. Siempre que su padre le decía, mira, ve a ver a tus hermanos qué están haciendo, él iba y le decía a su padre lo que estaban haciendo sus hermanos. Llega un momento en la vida de José que sus hermanos lo venden como esclavo. Y quiero que se ponga por un momento en la vida de este personaje. Usted hoy es un hombre libre, pero mañana ya es un esclavo. Hoy es un hombre que está gozando de plena libertad, que usted anda por la calle trabajando, haciendo lo que usted quiera hacer y sin ningún problema. Pero el día de mañana ya es un esclavo. Después de que usted es vendido como esclavo, usted lo meten a la cárcel de una forma injusta. Miren nada más la vida de este personaje. Le sucedieron cosas que a la vista de nosotros la podíamos ver como algo injusto, como un castigo de Dios, como algo que habrá hecho este hombre para que todo eso le pase en su vida. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué fue vendido José? No por quién, sino por qué. ¿Cuál fue la razón? Pero en el corazón de los hermanos de José, ¿qué había? Envidia. Envidia, pero ¿por qué envidia? Si José lo hacía las cosas bien. Era un hombre obediente. ¿Perdón? Su padre lo amaba, pero ¿por qué lo amaba su padre? Porque era un hombre obediente. ¿Sí? Porque era un hombre que hacía las cosas bien. Y sus hermanos no. Y fue vendido por envidia. Porque sus hermanos, dice la Escritura, tenían envidia de José. Otra pregunta que quiero hacer. ¿Por qué metieron a José a la cárcel? ¿Se acuerdan ustedes que cuando la esposa de Potifar lo quiere seducir, quiere que él se acueste con ella? José siendo mayordomo de la casa de Potifar, y él no accede a esto, sino que al contrario dice que cuando ella lo agarra de sus ropas, él sale corriendo desnudo, dice, porque él no quería ofender ni a Dios ni a la casa en la cual él estaba sirviendo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que lo metieron a la cárcel? Podemos decir muchas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Lo metieron porque, como usted está diciendo, pero es que, bueno, la mujer, cuando salió corriendo José, le quedó la prenda de vestir de José en la mano. Empezó a gritar, el hebreo que trajiste aquí ha querido acostarse conmigo, pero no era cierto, era un engaño del enemigo a manera de poder, bueno, así como dice la Biblia más adelante, de poder hacer un daño a José. Y así fue como lo metieron a la cárcel. Que la mujer se sintió ofendida porque José no accedió a los caprichos de ella. ¿Sí? Y lo podemos ver como algo injusto. Pero ¿creen ustedes que si José no hubiese sido metido a la cárcel, hubiese llegado a ser el gobernador de Egipto? No, ¿verdad?
Era un propósito de Dios. Pero cualquiera que lo ve desde afuera, él dice, es injusto. Y podríamos decir que José fue metido a la cárcel, o fue llevado a la cárcel por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Pero si nosotros lo vemos con los ojos humanos, podemos hablar de injusticia, podemos hablar de desgracia, podemos hablar de muchas cosas, pero nunca de un propósito de Dios. Y quizás José hasta ese momento tampoco lo sabía. Él no lo sabía cuál era el propósito de Dios, pero José tenía esta facultad, una facultad divina, porque era un hombre entregado a Dios, que podía convertir esas cosas negativas en su vida en algo positivo. Y eso es lo que nosotros, como cristianos, como personas, necesitamos empezar a hacer. A que todas las cosas que pasen en nuestra vida, empecemos a verle lo bueno, lo positivo para mi crecimiento espiritual. Si yo empiezo a ver las desgracias como desgracias, siempre me voy a estar lamentando. Imagínense a José. ¿De qué me sirve serle fiel a Dios si en lugar de ayudarme me castiga? ¿De qué sirve que yo me porte bien si Dios, en lugar de ponerme en un lugar privilegiado, me sigue humillando más? Porque cuando José fue llevado a la cárcel, no creo que haya sido tratado como un príncipe. Fue a picar piedra, fue a trabajos forzados, a trabajos duros, y muchas veces sin comer y sin beber, y con mucha humillación. Así como sucede hoy en día. Si usted llega a ir a la cárcel de una forma injusta, ¿cuál sería su pensamiento? ¿De qué forma estaría respondiéndole usted a Dios si usted es metido a la cárcel de una forma injusta? Yo creo que muchos reaccionaríamos de una forma negativa, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver lo bueno de las cosas malas en nuestra vida. Sacarlo provechoso que me pueda ayudar a mí a crecer espiritualmente. José tenía esta facultad. Él podía sacar lo bueno de todo lo malo que le estaba pasando. ¿Por qué? Bueno, porque José era un hombre que estaba entregado completamente a Dios. Él sabía que el único que tenía un propósito principal en su vida era Dios, y que él sabía por qué estaba pasando esa tribulación. O sea, Dios sabía por qué. Dios puede ver eso, y él tiene esa capacidad. Y es ahí donde nosotros necesitamos comprender que yo, como ser humano, tengo una visión limitada de las cosas que me están pasando en mi vida. Yo no puedo saber para qué me va a servir a mí esta adversidad que estoy viviendo el día de hoy. Y yo sé que muchos pasaron adversidades en este año, pero pudieron ver el fruto adelante. Yo sé que muchos de esa adversidad salieron fortalecidos espiritualmente. Quizás en el momento pensaron y quisieron desfallecer y diciendo, bueno, si así es llegar a la iglesia, ¿para qué sigo llegando? Pero yo sé que después de esa adversidad vieron el fortalecimiento en su vida espiritual, y por eso están aquí hoy. Porque han visto el crecimiento espiritual en su vida a través de las adversidades. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos fortalezcamos día a día a través de todas las adversidades. Dios quiere que cada uno de nosotros, nos fortalezcamos espiritualmente. ¿Sí? Dios quiere producir paciencia en nuestra vida. La paciencia es muy importante. Somos muy desesperados. El ser humano es muy desesperado. Si usted va a hacer una fila en la tortilla, que ya no se hace tanto, ¿no? Como antes, se desespera porque ya quiere que le atienda. Si usted va a pagar el cable, va a pagar la luz, quiere usted ser el primero en ser atendido. Nos desesperamos mucho. Y esa impaciencia nos produce a nosotros mucha desesperación, muchos problemas en nuestra vida. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice, ¿alguien lo tiene, por favor? Santiago 1, 2 y 3. Considerando todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante,
pero el aguante tenga completa su obra para que sean completos, sanos de todo respeto, sin tener deficiencia en nada. Mire, lo que Santiago está diciendo aquí, alégrate cuando estés pasando por diversas pruebas. Imagínense nada más estar contento cuando tengo un problema. Es algo que como humanos no podemos concebir, no podemos entender. Pero lo que Santiago está diciendo es que el producto de esa prueba que estás pasando en tu vida es que tú te vayas perfeccionando en tu vida espiritual. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que vayamos perfeccionando nuestra vida espiritual, porque llegará el momento en que estemos ante la presencia de Dios y siendo imperfectos no lo vamos a poder hacer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a gozarnos de nuestras adversidades, a poder ver más allá de lo que vemos humanamente. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué Dios quiere en mi vida? Que yo saque de provecho de esto que estoy viviendo. Miren, nuevamente volvemos a la vida de José. Volvemos a la vida de José cuando él va a dejarle comida a sus hermanos que estaban pastoreando y ellos dicen, ahí viene José, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Y entre lo mataban y no lo mataban, deciden venderlo como esclavo. ¿Qué sentiría usted si el día de hoy que usted es libre, ya mañana es un esclavo? ¿Cómo se sentiría usted ante esa situación con sus hermanos? Desesperado, triste, desalentado, Enojado. ¿Perdón? Angustiado. Angustiado. Y quizás muchas veces hasta con rencor, con odio. Pero, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando estuvo ante la presencia de sus hermanos? Cuando ya era gobernador de Egipto. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. Génesis. Es Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo 4 al 7. Perdón, al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que hicisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me dio Dios delante de vosotros. Hasta el 8. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales me habrá parada mi ciega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros, prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire, tuvieron que pasar aproximadamente más de 13 años para que José entendiera cuál era el propósito divino de Dios en su persona. Imagínense 13 años de angustia, de tribulación, de adversidad en su vida. Que siempre cuando usted pasaba algo malo y parece que las cosas ya iban mejorando, de repente venía otra adversidad. Y así fue la vida de José durante 13 años aproximadamente, hasta que él llega y comprende: no fueron ustedes, mis hermanos, los que me vendieron, sino fue Dios, con un propósito principal en mi vida: preservar la vida del pueblo de Dios. Y él entendió ese propósito en su vida
igual usted no sabe cuál es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ustedes. Usted no sabe qué es lo que Dios quiere en usted. ¿Por qué está usted aquí hoy? Quizás pudo haber estado en otro lugar, en una fiesta, en el parque, no sé, en cualquier otro lado. Pero está aquí. Y Dios tiene un propósito principal en su vida, porque las cosas no suceden por casualidad. Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de oportunidad. Y si usted está aquí, es porque Dios le está dando una oportunidad de poder venir y encontrarse con Él. Veamos el tercer punto. El tercer punto. Dios siempre cuida de mí o de nosotros. Dios siempre cuida de nosotros. Leamos segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, operando también nosotros a favor nuestro con oración, para que con muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio del mundo. Ok, ahí, hermana, gracias. Miren nada más, si hubo un personaje que padeció muchas dificultades por la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó muchas dificultades, muchas adversidades en su vida y él siempre veía el lado positivo en todo lo que él hacía. Miren nada más lo que él dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mire, la confianza del apóstol Pablo no era confiar en sus fuerzas, en lo que yo puedo hacer como humano, sino en lo que Dios puede hacer por mí en mi vida. Y ese es un gran error que muchas veces nosotros cometemos. Vivimos la vida como el rico insensato. ¿Se acuerdan de este hombre que dice: voy a destruir granero, tengo el dinero, cuando tengo la cartera llena, ahora sí que soy el dueño del barrio? Pero el rico insensato decía: voy a destruir granero, voy a hacer esto, voy a construir, pero nunca puso a Dios de por medio. Nunca dijo: si Dios quiere, mañana voy a empezar a construir esto. Si Dios quiere, mañana voy a empezar a hacer esto. No, él dijo: tengo el dinero, tengo el poder económico para hacer esto y lo voy a hacer el día de mañana. ¿Y qué le dijeron? Necio, hoy vienen por tu alma. El apóstol Pablo sabía que él no podía confiar en él, en lo que él podía como ser humano, sino en lo que Dios podía hacer en su vida, a tal grado que él dice: el tiempo pasado, presente y futuro, Dios me cuidó, me está cuidando y me seguirá cuidando en todo momento. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que demostrarle a Dios, de que Él es el único que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Hermanos, nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Ya nos lo demostró esta pandemia, que todavía sigue. Que no podíamos salir de la casa, que no podíamos hacer esto, y que salíamos y muchos salíamos con miedo a no contagiarnos, inclusive a no morir.
Y eso nos demostró de que el que tiene control de todo es Dios. Es Dios el único que tiene control de todas las cosas que hay en este mundo. Por eso es importante que nosotros vengamos y depositemos nuestra vida en las manos de Dios. Si nosotros depositamos la vida en la mano de Dios, Él promete cuidarnos y protegernos. Esto no quiere decir que algo negativo, visto desde nuestros ojos, pueda suceder en nuestra vida. Pero que eso que está pasando usted, cualquier tipo de tribulación, tiene algo positivo en su vida. Pero necesita aprender a ver lo positivo en la vida de usted. Así como el apóstol Pablo. ¿Sí? Nosotros ya nos dábamos por muertos. Dice el apóstol Pablo, nosotros ya pensamos que no íbamos a salir de esta, pero Dios nos cuidó. Nos cuida y nos seguirá cuidando. Quiero concluir con esto, hermanos. Quiero concluir con esto. Veamos el Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Dice este salmo, lo voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, eso es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Y miren lo que contesta Dios a David. Perdona, a este personaje. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren, hermanos, necesitamos nosotros depositar nuestra vida en las manos de Dios para que Él nos pueda proteger. Pero para esto yo necesito acercarme a Dios. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted va caminando por la calle y está el sol abrasador, esos solecitos de abril y mayo, ¿no? que están bien riquísimos, y usted ya no aguanta, ya no siente usted por dónde encontrar un poco de consuelo en cuanto al calor. ¿Qué es lo que usted hace? Usted busca una sombra para refugiarse, para poder descansar, para poder sentir un poco de frescura. Es lo que aquí te está diciendo este salmo. Acércate al abrigo del Altísimo. Acércate al cobijo de Dios para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios te pueda proteger como su hijo, para que Dios te pueda cuidar como Él lo ha prometido. Pero si tú no te acercas, entonces estas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros no pueden ser tuyas.
necesitas estar bajo la sombra del omnipotente, del que todo lo puede, del que es dueño de todo. No sé qué hayas pasado tú en este año, no sé cuáles hayan sido tus adversidades, cuáles hayan sido tus problemas, tus dificultades. No sé si fueron dificultades de parte de Dios para fortalecerte y tú no lo viste de esa forma, pero al final te diste cuenta que era el propósito de Dios que pasaras por ello. O no sé si fueron tentaciones tuyas que te hicieron caer y te costó trabajo levantarte, no sé cuál haya sido. Pero cualquiera que este sea tu situación, tienes que aprender a ver las dificultades en tu vida con un propósito principal de Dios: fortalecer tu vida espiritual, que tú seas fortalecido, que tú puedas crecer espiritualmente, porque necesitamos encontrar en nuestra vida la perfección en Dios. Solo no podemos. Yo no puedo pelear solo esta batalla. Necesito a Dios. Lo necesito a Él. Necesito agarrarme de su mano. Como cuando el apóstol Pedro se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? En el mar. Y que le dice: Señor, ayúdame porque me hundo. Pedro, hombre de poca fe. Dios lo sacó del mar. Dios lo sacó de ese pozo donde él se estaba hundiendo, de ese hueco. Así también Dios nos puede sacar a cada uno de nosotros. Dios nos puede ayudar, pero primero necesitamos reconocer cuál es la condición de nuestra vida espiritual. La vida no es de cobardes, dice la Escritura, es de valientes. Y valiente es aquel que reconoce su vida espiritual. No es aquel que dice: yo no peco, yo no hago nada, no. Es aquel que reconoce su condición. Esa fue ahora sí que la victoria de David. Que David reconoció cuando Natán lo fue y lo reprendió por el pecado que había cometido. Y él dijo: es cierto, yo pequé contra Jehová. Él reconoció su pecado. Igual nosotros necesitamos reconocer cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra falta hacia Dios. Y eso solamente los valientes lo hacen. Necesitamos entonces meditar en nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, pero lo principal de todo, necesitamos venir a la mano de Dios. Porque de lo contrario no lo podemos hacer. No podemos pelear solos. Esta batalla no se gana peleándola solo. Se gana peleándola con Dios. Es la única forma en cómo nosotros podemos salir victoriosos. Como iglesia, como cuerpo del Señor, necesitamos venir y acercarnos a Dios. Meditemos en esto, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos enseña, y que cada uno de nosotros podamos tomar las mejores decisiones para este año que comienza. Será un año de adversidad, será un año quizás de muchas dificultades, pero si vemos lo bueno de todo lo malo, Dios nos guiará para que nos vayamos perfeccionando cada día en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga. Amén.